¿Listo? Para que estudiemos la palabra del Señor juntos. Vayan abriendo su Biblia, por favor, solamente abriéndola para que ahí estemos listos en Santiago, capítulo 4. Y si ya la tienen, entonces, pues ahí la mantienen y pónganme atención. En nuestra memorización de hoy aprendimos algo muy importante, ¿cierto? Que los que tienen el amor de Dios no aman al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Nos ha quedado muy claro ese asunto. Y además aprendimos que tiene implicaciones muy fuertes esta situación. O sea, hay una instrucción fuerte del apóstol Juan: no améis al mundo. La implicación, porque el amor del Padre no está en él, pero además nos da razones. ¿Las razones cuáles son? Pues porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. ¿Qué hay en el mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y luego todavía nos da una razón más para que nuestra vida no esté involucrada en las cosas del mundo. El mundo y sus deseos pasan, son cosas temporales que van a pasar. Lo que permanece desde ahora y para siempre es estar en la voluntad de Dios. Así es que lo que estuvimos viendo esta quincena y el repaso que hicimos hoy, pues nos alienta a no amar al mundo, ¿cierto? Sin embargo, pues la lucha contra el mundo es muy fuerte. La lucha contra los deseos del mundo es muy intensa, y por eso vamos a reforzar la enseñanza el día de hoy. Y justamente con Santiago, porque tanto Santiago como el apóstol Pablo, como Pedro, o sea, todos los apóstoles en sus escritos manejan el mismo principio, que no debemos amar al mundo. Aquí en Santiago capítulo 4, dice, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras qué? Pasiones, o sea, deseos dentro de nosotros, nuestras pasiones, nuestros deseos. ¿Dónde está el problema? Pues en los deseos internos que tenemos, que son deseos fuertes. Y esas pasiones, ¿qué hacen? Combaten en vuestros miembros. Y esa lucha se intensifica cuando ya somos cristianos, porque cuando no conocemos a Dios, pues no hay lucha, cedemos al pecado y no tenemos ningún problema con ello. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor lava nuestros pecados, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Eso quiere decir, nuestra conciencia se refuerza, y entonces viene una verdadera lucha entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Ahí viene esa lucha intensa, y es de lo que está hablando aquí el apóstol Santiago. Cuando dice, esta lucha entre nosotros es por las pasiones que combaten en nuestros miembros. Sigue diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Otra vez, deseos pecaminosos, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Volvemos al asunto, los deleites, las pasiones, los deseos que nosotros tenemos, que batallan contra las cosas de Dios. O almas adúlteras. Y ahí viene el punto, ¿no? Vean la explicación de Santiago. ¿Por qué esos deseos intensos en nosotros por querer hacer lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios? Dice aquí, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, amar al mundo, es que enemistad contra Dios? ¿Dónde radica el problema entonces? Cuando tú amas al mundo, ¿qué sucede? Entonces viene una búsqueda de placer. Ya no deseas hacer la voluntad de Dios, sino deseas cumplir tus deseos. ¿Por qué? Porque le permitiste entrar al mundo. Si tú amas al mundo, entonces vas a comenzar a buscar el placer olvidando la voluntad de Dios.
Es lo que nos está diciendo aquí Santiago, que todo el problema viene por la amistad con el mundo. Pero el creyente debe entender esto. Si tú comienzas a amar al mundo, automáticamente vas a tener enemistad contra Dios. Es lo que dice aquí la Escritura. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Y tú dices que amas a Dios y que estás bien con Dios. Si amas las cosas del mundo, te constituyes en ese preciso momento en un enemigo de Dios. Estás en contra de Dios. Y es que el mundo tiene una forma muy sutil de envolvernos, ¿no? Acuérdense que no somos del mundo, pero estamos inmersos en un mundo con una filosofía que deshonra a Dios, que es anticristiana. Estamos inmersos en este mundo y entonces lo que el mundo nos ofrece, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad?, nos hace que busquemos nuestro propio placer, que tengamos una vida en búsqueda de nuestro propio placer, satisfacer nuestros deseos fuera de la voluntad de Dios. Y es lo que nos va a tratar en este momento Santiago. Vayámonos al versículo 13. Nos saltamos algunos versículos y vamos al versículo 13, en donde Santiago nos presenta un caso, justamente, un caso de personas en aquella época, en aquella iglesia, que seguramente no pasa en esta época y menos en esta iglesia, seguramente que no, pero nos presenta un caso que sucedía en aquella época. Vamos ahora, como decir, ¡ea! Pónganme atención. Vamos ahora a los que decís, algunos en la iglesia que decían esto: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos ahora ustedes, escúchenme, aquellos que dicen, que tienen el hábito, que tienen la costumbre de decir como estilo de vida, que tienen la costumbre de decir, iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos en futuro, como dándolo por hecho, con certeza. Mañana iremos, estaremos el tiempo que yo planeo y traficaremos y ganaremos. Está en tiempo futuro esos 4 verbos, en tiempo futuro, que en el griego expresan una certeza. Está hablando con certeza estas personas. ¿Sí? Voy a hacer esto, es un hecho, es parte de mi plan. Y en este plan no está Dios, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Es el hombre haciendo planes para cubrir sus propios deseos. Es un pensamiento netamente gobernado por lo terrenal. Esa actitud demuestra, según Santiago, que tenemos muy poco conocimiento, muy poco entendimiento en relación a cómo verdaderamente es la vida. Vean lo que dice Santiago en el versículo 14. Cuando no sabéis, o sea, haces planes sin tomar en cuenta a Dios, cuando no sabes. Hay 2 cosas que no sabes. No sabes ni cómo es la vida, ni cómo será el día de mañana. No sabes qué va a pasar mañana y no sabes en qué consiste la vida. Hay 2 cosas que no sabes. Muy bien. En primer lugar, no sabes qué va a pasar mañana. ¿Piensas que vas a tener vida? ¿Crees que vas a tener salud? ¿No sabes que en un instante te puede cambiar la vida? ¿En un instante? ¿Crees que vas a tener todo eso para mañana? ¿Está Santiago en contra de hacer planes? No, por supuesto que no. Que tengamos proyectos, no. Pero Santiago nos está presentando un caso de personas que hacen planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para su vida, la gloria de Dios. Y entonces dice Santiago, no saben lo que es la vida. ¿La vida qué es? Neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo es la vida? Algo que se desvanece, que es por poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dentro del poco tiempo que pudiera tener la vida, porque 70 y los más fuertes 80 y las excepciones 90 o 100 son excepciones, la gran mayoría 70, 80.
los 70 o los 80. Y dentro de lo corta que es la vida, 70 o 80, realmente no sabes cuánto vas a durar. Puede ser mañana, puede ser hoy en la tarde, cualquier cosa puede pasar y ya no vas a estar. No sabes cuánto va a ser la vida. La vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tenemos que entender que así es la vida. Dios determina cuánto y cómo y cuándo. Dios lo determina. Y entonces, dice Santiago, en cambio, el creyente entiende que depende de la voluntad de Dios para todo, debería entender. Seguimos con el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, en vez de decir, mañana iré y estaré y traficaré y ganaré, en lugar de eso, ¿qué deberías decir? ¿Qué es lo que dice el verdadero creyente? El que tiene temor de Dios. Dice, si Dios quiere es la palabra clave. Lo que Dios quiera. Si Dios quiere lo hago y si no, no lo hago. Y cuando hablamos de querer, del querer de Dios, estamos hablando de sus deseos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? El creyente hace todo lo que hace para la gloria de Dios. No para suplir sus necesidades solamente, sino pensando siempre en lo que le traiga gloria y alabanza al nombre de Dios. Si el creyente hace cualquier cosa sin pensar en eso, en la gloria de Dios, está haciendo las cosas para sí mismo. Dentro de la cosmovisión del creyente siempre va a estar Dios. El verdadero creyente siempre va a tener a Dios presente y todo lo que haga va a ser para cumplir su voluntad y para gloria de su precioso nombre. Si no lo hace así, está haciendo las cosas para él mismo. Si Dios quiere lo que Él quiera y si no quiere, entonces ¿te vas a enojar? ¿Te vas a desilusionar? Si Dios quiere, viviremos y haremos. Vivir, el ser, haremos, el hacer. Si Dios quiere, eres. Si Dios no quiere, no eres. Si Dios quiere, haces. Si no quiere, no haces. El creyente entonces vive así. Si el Señor quiere, entonces viviré, o sea, seré y haré. El ser y el hacer están en las manos de Dios. Pero ¿qué sucede con estos personajes de los que habla Santiago? Aquellos que dicen, ¿verdad?, iré, haré, traficaré, ganaré. ¿Cuál es la falla en ellos? ¿Cuál es el mal que está detrás de esta situación? Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Este es el problema que estaba viendo Santiago. Repito, el problema no era que no hagas planes, que hagas planes. No, está bien que hagamos planes, que proyectemos cosas. Eso está bien. El problema es aquí en este caso que Santiago notaba que algunas personas de la iglesia hacían esos planes con jactancia y soberbia. Dice, pero ahora ustedes se jactan. ¿Qué es jactarse? Presumir, es tener presunción. ¿Ustedes presumen de qué? De sus soberbias. La palabra soberbia se traduce como charlatanería. ¿Qué es un charlatán? Un charlatán que habla mucho, ¿verdad?, que le gusta mucho hablar y llenar ahí a la gente con sus palabras, moverla a través de sus palabras. Y además que habla de cosas personales, o sea, con altivez para darse a conocer. Él es un charlatán, se levanta él solo, pues, ¿verdad? Se levanta él solo. Ustedes se presumen de su charlatanería a través de esto. Y luego dice, toda jactancia semejante es mala, o sea, toda presunción semejante es mala. ¿Y saben qué palabra es esta mala, verdad? Es ponero, la palabra griega, es maligna. ¿De dónde proviene? Del maligno. Toda jactancia de este tipo, cuando tú haces las cosas solamente para ser un charlatán, para levantarte a ti mismo
y no tomando en cuenta a Dios, todo eso es malo, es maligno, es jactancia maligna, no proviene de Dios, proviene del maligno. Entonces, ¿cómo es el orden aquí de las cosas? Si tú te dejas llevar por el mundo, comienzas a amar el mundo, ¿cuál va a ser el resultado? Búsqueda de placer. Si tú comienzas a buscar placer, te estás olvidando de Dios, porque el placer es para ti mismo, no tomas en cuenta a Dios. Esa es una presunción maligna. ¿Hasta aquí vamos bien en lo que está diciendo Santiago? Cuando nosotros vivimos nuestra vida para nosotros mismos, sin tomar en cuenta a Dios. Cuando deberíamos decir, si Dios quiere, ¿verdad? Ok, hasta aquí vamos bien. Ahora, todos lo sabemos. Sabemos que amar al mundo está mal. Sabemos que todo lo que ya vimos ahorita, ¿no? Que el mundo nos quiere influir y entonces hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Esa es una presunción maligna. Podemos saberlo y aún así caer en la trampa. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo, repito, es muy poderosa. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y vean la palabra en la que Santiago lo dice, nos lo dice, en el versículo 5. Vamos a analizar el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vamos a entender esta escritura, porque cuando uno lo quiere entender así a simple vista, como que se sale de contexto, se sale del contexto de la idea que Santiago está manejando aquí en la escritura. Primero, pensáis que la escritura, ¿cuál escritura? Porque esta referencia no se encuentra en ninguna parte de la escritura, o sea, de la Biblia no. Esta parte que dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, no encontramos alguna referencia. Entonces, ¿por qué dice Santiago la escritura? Dice, no sabemos a qué escritura se refiere. Luego dice el Espíritu, y aquí los traductores pusieron el Espíritu con mayúscula, como refiriéndose a el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así lo entendemos a primera vista, pero cuando lo estudias bien te das cuenta que la palabra Espíritu es la palabra neuma, que por supuesto se puede referir al Espíritu de Dios, pero esta palabra se traduce literalmente soplo, ¿no? El Espíritu, neuma es un soplo. Pero se puede referir a todo tipo de espíritu, al Espíritu de Dios o al espíritu humano, o inclusive a algún espíritu maligno. La misma palabra neuma. En este caso se podría referir al espíritu humano. De hecho, en muchos versículos de la Biblia, la palabra neuma se refiere al espíritu del hombre, o sea, al elemento sensible del hombre, su carácter, sus cualidades morales, ya sea buenas o malas. Cuando se dice en la Biblia, en muchos versículos de la Biblia, el neuma del hombre, el espíritu del hombre, se puede referir a su carácter o su moralidad. Y yo creo que aquí se refiere a eso. El espíritu del hombre. Luego dice que Él ha hecho morar en nosotros. Bueno, que Él ha hecho morar es como lo tradujeron los traductores originales. Pero aquí en griego dice ho katoikeo en nemeis. No se encuentra Él ha hecho morar. Lo que dice aquí es el cual moró en ustedes. ¿Cuándo? Ese espíritu humano que moró en ustedes cuando no tenían a Cristo. A eso se refiere. A ese espíritu humano contagiado por el mundo. Como dice el apóstol Pablo, el hombre contaminado del cual deberíamos despojarnos para revestirnos del nuevo hombre, el viejo hombre. A eso se está refiriendo Santiago. Y dice que ese espíritu que teníamos antes, que estaba en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Nos anhela significa nos extraña. ¿Se dan cuenta? Este espíritu humano que antes le gustaba las cosas del mundo, que le gustaba, que amaba al mundo,
ese espíritu, ¿qué sucede ahora? Si estamos en Cristo, nos extraña. Y celosamente significa con envidia. Nos quiere de regreso. Nos quiere de regreso en un estilo de vida que ama al mundo. Nos quiere de regreso ahí. Y sucede con muchas personas que son cristianas o a lo mejor pretenden serlo, que cuando comienzan en el evangelio comienzan con muchas ganas, muy dedicados a Dios, y conforme pasa el tiempo vuelven a caer en sus mismos pecados de antes. El mundo los extraña y los anhela. El espíritu humano que está en ellos, que estaba acostumbrado a ese tipo de pecados, los extraña y los anhela. Por eso es tan difícil, porque es algo que es parte de nuestra naturaleza. Nosotros anhelamos a veces las cosas del mundo. Ahí está el gran problema. Pero ¿qué dice el versículo 6? Pero Él da mayor gracia. ¿Quién? Dios. Dios tiene una gracia mayor para nosotros. Una gracia mayor que las cosas que están en el mundo. Su gracia es mayor para que podamos vencer las cosas del mundo. Su Espíritu Santo en nosotros. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo mora en ti. Tienes una gracia mayor. ¿Puedes vencer esa influencia del mundo? Sí. Ahora lo puedes hacer. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, a los altaneros, a aquellos que no quieren involucrarse con Dios, aquellos que quieren hacer las cosas para sus propios deseos sin tomar en cuenta a Dios. Esos son los altaneros. Dios los resiste, está en contra de ellos, pero da gracia a quienes, a los humildes. La palabra humilde significa los que se hacen bajos, los que no se hacen altos, los que se sienten altos encima de otros. No, humilde es aquel que se hace bajo. Dios a estos les da gracia. ¿Para qué? Para vivir en su voluntad. Y por eso sigue el apóstol Santiago con su idea en el versículo 7. Se requiere humildad, ¿para qué? Para someternos. Santiago nos dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos. Y la palabra someteos es una palabra que significa ordenarse debajo de. Es una palabra, es un término militar. Si alguien te dice sométete, es un término militar. ¿Y qué te está diciendo? Sométete a tus superiores. Un soldado debe someterse a su autoridad inmediata. Yo no me sé cómo es el orden en el ejército, quién es mayor, si el sargento, el capitán, no me lo sé. Pero siempre el que esté en menor rango se somete al que tiene mayor rango. Se somete, es un término militar. Someteos a Dios. ¿Qué está diciéndonos? Sométete a su autoridad. Tú no debes vivir para ti mismo, no, desde que estás en Cristo ya no vives para ti. Vives para aquel que murió y dio su vida por ti. El apóstol Pablo lo dijo clarito, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivimos para cumplir nuestros propios deseos, vivimos para cumplir sus deseos. Ya no vivimos para buscar nuestra fama, buscamos para buscar su fama, no para agradarnos, para agradarle a Él. Nos sometemos a Él, estamos bajo su orden, bajo las órdenes del Señor. Para eso se requiere humildad. Humildad para poder someternos. Nos hacemos bajos y nos ponemos debajo de el Señor. Ahora, cuando tú buscas eso, someterte a Dios, cuando tú aceptas someterte a Dios, comienza una lucha más fuerte en ti. Y entonces tienes que resistir al diablo. ¿Qué hay que hacer con el diablo? Resistirlo. ¿Y saben lo que significa resistirlo? Ponerte en contra de. O sea, te paras así enfrente de él y te pones en contra de él. Simplemente es resistirlo. Resistir las invitaciones que él te hace. Cuando tú resistes al diablo, ¿él qué hace? Huye de ti, se va. Como cuando Satanás estuvo tentando a Jesús en el desierto, dice que después de la tercera tentación, ¿qué hizo? Se fue y lo dejó tranquilo por un tiempo. Así va a suceder. ¿Qué más hay que hacer?
Entonces, actitud de humildad, deseos de someterte. ¿Y qué sigue? Versículo 8. Una acción de acercarte. Fíjense, comienza todo con una actitud de humildad, hacerte bajo. Sigue un deseo de someterte. ¿Y qué sigue eso? Una acción de acercarte. Está involucrado todo: la actitud, el deseo y la acción. ¿Cuál es la actitud? La humildad. ¿Cuál es el deseo? De someterte. ¿Y cuál es la acción? Acercarte. Acercaos a Dios y Él se acercará. Bueno, ¿que no es Dios el que se acerca primero? ¿No es el que toma la iniciativa? Para salvación, sí. Nosotros no le buscamos a Él para ser salvos. Él nos busca a nosotros. Él siempre nos busca a nosotros. Pero ya siendo salvos, cuando entiendes lo que Él hizo por ti en la cruz, entonces ahora tú te dedicas a Él. Ahora tú te acercas a Él. Y cuando tú das el primer paso de acercarte, Él se acercará a ti. ¿Entendemos eso? Para salvación Él se acercó primero. Ya siendo salvo, tú tienes la responsabilidad de acercarte a Él. ¿Cómo te acercas a Dios? Oración, su palabra. Porque te acercas a Él a través de lo que Él pide, la manera que Él quiere que te acerques. Tienes que acercarte a Él de acuerdo a la palabra. Y entonces ya te dedicas a Él en oración. Pero la palabra juega un papel importante en acercarnos a Él. ¿Y qué sucede cuando tú te acercas a la luz? Desaparecen las sombras, sí, pero hay otra cosa que sucede. Tú crees que estás bien peinado, pero te acercas, prendes la luz. Tú creías que ya estabas limpio, pero prendes la luz va a demostrar todas tus suciedades que aún tienes. Por eso dice Santiago, después de que nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros a través de la palabra, ¿qué sucede? Nos damos cuenta de que somos pecadores. Cuando dice aquí, pecadores, limpiar las manos, ¿a quién se refiere? Siempre nosotros decimos, aquí le ha de estar hablando a fulanito. Pecadores, pues ha de ser para la hermana aquella. Todos. Cuando tú te acercas a la luz te das cuenta que tienes pecado. Siempre que lees la palabra te das cuenta de algo que todavía estás haciendo mal. ¿Qué debemos hacer los pecadores? Limpiar las manos. Y cuando habla de limpiar las manos, ¿a qué se refiere? Limpiar nuestras acciones. ¿Qué cosas estás haciendo mal? Ya no hagas esas cosas malas y ahora las limpias. Limpia tus acciones, limpiar las manos. Y después, ¿qué sigue? Los de doble ánimo. Si alguien es de doble ánimo, ¿qué significa doble ánimo? Dos almas, que tiene mezclados sus propósitos, que tienes comprometidas tus intenciones, que compartes intereses con el mundo. Eso significa, tienes dos señores. Doble ánimo, tienes dos señores. ¿A quién le vas a hacer caso? Jesús dijo, nadie puede tener dos señores, porque va a quedar mal con uno. Si tú amas al mundo, vas a quedar mal con Dios. Si tienes doble ánimo, ¿qué tienes que hacer? Purifica tu corazón. Si tienes pecado, limpia tus actos. Si tienes doble ánimo, entonces purifica tus intenciones, tu corazón. Tu corazón está mal ahí, no debes tener dos señores. Entonces, ¿qué aprendemos? Debemos tener una actitud de humildad, debemos tener el deseo de someternos y debemos tener la acción de acercarnos a través de la palabra. Y entonces dejar las cosas del mundo para dedicarnos a nuestro Señor. El mundo nos va a llamar, sí, con mucha fuerza, pero depende de nosotros. Hemos recibido la verdad, tenemos la verdad en nosotros. No podemos ser engañados por el mundo y vivir amando al mundo. Es algo que tenemos que rechazar. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermanos? Sabemos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Lo sabemos. Pero aún así vivimos en el mundo. Y el mundo nos extraña y nos anhela.
Ese hombre contaminado por el mundo todavía nos extraña, nos anhela. Su influencia es fuerte en nosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Si haces a un lado a Dios y vives para ti mismo, eso es una muestra de grande soberbia. Una soberbia que es de origen maligno. Así es que, ¿qué tienes que hacer? En vez de tener soberbia y altivez, tienes que humillarte, hacerte bajo. ¿Qué más? Someterte a Dios y acercarte a Él a través de la palabra. Entonces, si lo haces así, vas a tener una vida de consagración. Necesitamos al Señor, pero no le necesitamos para cumplir nuestros deseos. Mucha gente en el cristianismo light dice que necesita a Dios para que le dé un carro, necesito a Dios para que me dé dinero, necesito a Dios para que me dé salud, no. Esa postura está mal. Están pidiendo añadiduras. Dios se va a hacer cargo de todo eso. ¿Se acuerdan cuando vimos que ni siquiera la comida se debe pedir? No tienes por qué pedir la comida, tienes que agradecerla, porque Dios se la da a los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quiénes son los que buscan primero el reino de Dios y su justicia? Los que están en Cristo, los que aman a Dios. Nosotros no buscamos las cosas de este mundo, dice el Señor Jesús, esas cosas las buscan los gentiles. Nosotros no buscamos esas cosas. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que sí pedimos? ¿Qué es lo que anhelamos? Vivir para la gloria de Dios, que nuestra vida honre a Dios. Para eso necesitamos a Dios. Cuando tú digas, Señor, te necesito, y el Señor te va a preguntar, ¿y para qué me necesitas? ¿Para un carro? ¿Para una casa? ¿Para qué me necesitas? Para vivir una vida que te honre, Señor. Te necesito para que me dirijas en tu camino. Quiero conocer tu voluntad. Quiero saber qué hacer, cómo hacerlo, para que tú seas honrado y glorificado. Quiero vivir para ti. Para eso te necesito, Señor. Eso es. Necesitamos a Dios. No vivamos para nosotros mismos, hermanos. Vivamos para Dios. Vamos a cantar.